La Eucaristía es misterio de fe, prenda de esperanza y fuente de caridad con Dios y entre los hombres. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Cúcuta presenta la Santa Misa. La presencia del reino anunciada por Jesús supone la liberación del mal en todas sus formas. Al curar al leproso, Jesús se presenta como el que nos sana de todos nuestros males, físicos, sociales y espirituales. Con la mirada puesta en Jesús, dejemos que Él sea quien nos sane y nos purifique. Vamos a cantar y a glorificar la presencia de Jesús vivo en esta Santa Eucaristía. Cantemos. Califica la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayuda. Califica la iglesia del Señor. Yo soy la iglesia. Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia. Somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayuda. Edifica la iglesia del Señor. Los niños son la iglesia. Los niños son la iglesia. Los grandes son la iglesia. Somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayuda. Edifica la iglesia del Señor. Los pobres son la iglesia. Los pobres son la iglesia. Los ricos son la iglesia. Somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayuda. Edifica la iglesia del Señor. Edifica la iglesia, edifica la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame. Edifica la iglesia del Señor. Queridos hermanos, celebremos esta Eucaristía, hoy, Día del Señor. Vamos a celebrar por los enfermos. En esta jornada mundial de los enfermos, vamos a colocar nuestra intención por todos los enfermos de sus casas allá, familiares, los que están en las clínicas, hospitales, los que están en las casas. Vamos a pedir por ellos en este domingo, que es domingo, jornada mundial por los enfermos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente sagrado misterio, reconozcamos nuestros pecados. Cerremos los ojos y nos ponemos en la presencia del Señor. Vamos a pedirle perdón al Señor por nuestras culpas. Dejemos que la misericordia del Señor allane nuestros corazones. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra, omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad.
Alabemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo con el cántico de los ángeles. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Oh Dios, que prometiste habitar en los corazones rectos y sinceros, concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te digne habitar siempre en nosotros. Por nuestro Señor Cristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. A la luz de la palabra de Dios, el ser humano experimenta su situación de pecado, pero el Señor lo purifica y lo fortalece, y lo hace digno de ser testigo del gran misterio de su salvación. Escuchemos con fe la palabra que va a ser proclamada y dejémonos tocar por ella, para que remueva de nuestra vida lo que nos impide ser auténticos cristianos. Lectura del libro Levítico. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando alguno tenga una inflamación, una erupción o una mancha en la piel y se le convierta en lepra, lo llevarán ante el sacerdote Aarón o cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso y es impuro. El sacerdote lo declarará impuro de lepra. El que haya sido declarado enfermo de lepra andará de luto y despeinado, embozado y gritando: impuro, impuro. Mientras le dure la lepra, seguirá impuro, vivirá aislado y se quedará fuera del campamento. Palabra de Dios. Al pedirte socorro, me proteges, Señor. Al pedirte socorro, me proteges, Señor. Dichoso el que está absuelto de su culpa y le han sepultado en el olvido su pecado. Dichoso aquel quien el Señor no le tiene en cuenta su delito y que tiene limpia su conciencia. Al pedirte socorro, me proteges, Señor. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito, propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Al pedirte socorro, me proteges, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no que hagáis ya sea comer, beber o lo que sea, hacerlo todo para gloria de Dios.
no hagáis nada que ofenda ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios, que yo también procuro en todo dar satisfacción a todos, no buscando mi propio provecho, sino el de los demás, para que se salven. Seguid mi ejemplo como yo sigo el de Cristo. Palabra de Dios. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. Un gran profeta apareció en medio de nosotros. Dios ha venido a salvar a su pueblo. Aleluya, 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 gracias Señor. Aleluya, 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 gracias Señor. Gracias Señor, aleluya, gracias Señor, aleluya, gracias Señor, aleluya, gracias Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En cierta ocasión se acercó a Jesús un leproso, se puso de rodillas y empezó a rogarle: si quieres, me puedes dejar limpio. Jesús sintió compasión, extendió la mano, lo tocó y le dijo: sí, quiero, queda limpio. Y enseguida se le quitó la lepra y quedó limpio de su enfermedad. Luego Jesús, con palabras severas, lo obligó a irse. Además le dijo: cuidado con decirle nada a nadie. Vete y preséntate ante el sacerdote y ofrece por esta purificación lo que ordenó Moisés, de manera que conste ante los sacerdotes. Pero el hombre se fue y empezó a contarle a todo el mundo y a difundir la noticia, de modo que Jesús ya no podía entrar públicamente a ninguna población, sino que se quedaba fuera en sitios despoblados, pero de todas partes iban a buscarlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, pidamos la luz del Espíritu Santo para que Él nos ilumine y podamos comprender esta palabra que hemos escuchado. Digamos juntos: ven Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Amén. Hemos escuchado en este domingo, en la primera lectura del libro del Levítico, las normas y las características propias de un leproso y lo que significaba la enfermedad para el pueblo de Israel. Alguien que se contagiaba de lepra, que se le empezaba a pudrir la carne, era excluido del pueblo, y lo escuchábamos con lujo de detalles en el libro del Levítico, en el capítulo 13, que hemos empezado a leer. Tenía que ser excluido de la comunidad, no podía ser parte de la comunidad, y tenía que, aparte de todo, ir gritando por donde pasaba: leproso, leproso, para que nadie se le fuera a acercar. Era el castigo o el peso que tenía que pagar por haber sido contagiado de esta enfermedad. Pero viene Jesús, que es el médico de los cuerpos y de las almas. Jesús que viene a curarnos, y más que físicamente, viene a restaurarnos espiritualmente, viene a devolvernos el sentido de la vida,
porque Él quiere que nosotros realmente recuperemos esa dignidad perdida en el paraíso por el pecado. Jesús es la presencia sanadora y salvadora del Padre en medio de nosotros, la presencia misericordiosa. Como lo dice el Papa Francisco, es el rostro misericordioso del Padre, en medio de un mundo que cada día sigue excluyendo, que cada día sigue expulsando gente de la comunidad. Hoy en día tal vez no exista la lepra en muchos lugares, aunque todavía existe como enfermedad, pero sí existen otras enfermedades que tal vez no se llamen lepra, pero que sí viven excluyendo a las personas de la comunidad. Ya una persona de cierta edad no sirve para la sociedad y es expulsado. Eso es una lepra que se nos ha metido hoy, porque ya no vale la persona por ser persona, por su integridad, por su dignidad, sino que vale de acuerdo a lo que me pueda producir en una empresa o en esta sociedad enmarcada solo en la producción. Hoy la Iglesia habla de cultura del descarte y nosotros tenemos que anunciarlo, porque hoy desechamos a muchas personas que no cuentan para la sociedad como en tiempos de Jesús. Seguimos excluyendo de la comunidad. ¿Cuánto sufren a veces los ancianos porque no son tenidos en cuenta, porque no tienen espacios? ¿Cuánto sufren las personas, tal vez por su condición social, por su estrato social? No son tenidos en cuenta en una sociedad y siguen siendo excluidos. Y Jesús habla para hoy. Jesús viene a recuperar esa dignidad perdida. Él viene para esos que son excluidos, porque esos que no son tenidos en cuenta son los más importantes para el reino de los cielos. Por eso qué bueno que nosotros hoy, en este día en que oramos por los enfermos, ¿cuántas personas sufren? ¿Cuántas personas no encuentran la medicina frente a un sistema que no tiene una respuesta por la corrupción y por tantas otras cosas que siguen lamentablemente consumiendo a las personas? Siguen muriendo personas en hospitales y clínicas porque no tienen derecho a tener sus medicinas. La lepra sigue estando presente en esta sociedad, que sigue asesinando gente, que sigue excluyendo gente. Mientras unos pocos se llenan de dinero, de poder, otros mueren por falta precisamente de esos recursos que no llegan. Solo para tocar el tema de la salud en este día en que como iglesia oramos por tantos enfermos que no tienen realmente los medicamentos para poder sanar. ¿Cuántas personas hoy han fallecido que si les hubieran dado la atención adecuada en las clínicas y hospitales, eso no habría sucedido? No es que Dios no esté presente, es que el hombre se ha apartado de Dios y ha rechazado el proyecto amoroso de Dios presente en Jesucristo. En el Evangelio encontramos precisamente la presencia amorosa de Jesús. Se le acerca esta persona enferma de lepra y de rodillas le reconoce como Señor, y por eso se postra de rodillas y le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús siempre quiere, frente al dolor y frente al sufrimiento humano, solo espera que nosotros le abramos el corazón y le pidamos a Él, porque Él tiene la última palabra. Quiero, queda limpio. Siente compasión ante el dolor del que sufre. Ese es Jesús, porque es el Dios misericordioso. Es el Dios que se conmueve ante el dolor y ante el sufrimiento humano, y por eso se acerca para curarle, para devolverle la dignidad, para devolverle la salud y para devolverle el puesto que ha perdido en la comunidad. Por eso le dice: vete y preséntese al sacerdote para que conste que sí realmente está curado y éste lo pueda nuevamente integrar a la comunidad. Jesús viene para restaurarnos, viene para sanarnos, quiere que nosotros seamos hombres y mujeres nuevos, sanos, puros, que seamos importantes en una comunidad, que no excluyamos a nadie. Ese es el querer de Dios. No se entiende a un cristiano católico que excluya
a otro cristiano que es mi hermano. No se entiende a un bautizado que sea capaz de rechazar, de juzgar o de excluir a otra persona. Jesús es el médico de los cuerpos y de las almas y quiere restaurarnos, quiere sanarnos, quiere que nosotros realmente nos sintamos hijos suyos, amados, queridos, que realmente recuperemos esa dignidad perdida desde el paraíso. Jesús tiene la última palabra y esa palabra es sí quiero, queda limpio. Esa palabra es curación, esa palabra es salvación, esa palabra es amor y es misericordia. Pidámosle al Señor en este domingo por tantos enfermos, en las clínicas, en los hospitales, pero también en sus casas, que sufren, que no tienen la posibilidad de acercarse a un medicamento que le dé alivio a su dolor. Unámonos a ellos y pidámosle al Señor que Él reciba ese dolor, Él que sufrió, el hombre del dolor, el hombre que sufrió hasta el último instante en la cruz, que reciba el dolor de tantos hermanos que sufren, pero más que físicamente, que también se los presentamos al Señor, aquellos que sufren la exclusión, que no se sienten valorados, que no se sienten escuchados, queridos. Esa enfermedad duele más que la enfermedad física. Una persona puede estar enferma físicamente, pero si siente la cercanía de sus seres queridos, se siente fortalecido y es capaz de vencer ese dolor. Es capaz de sonreír a pesar del dolor, pero una persona sola, que se sienta sola, abandonada, triste, no valorada, no escuchada y rechazada, ese dolor duele más que cualquier dolor físico. Pidámosle al Señor por tantas personas que son excluidas de la sociedad, que son excluidas de un sistema que no las entiende, que no las valora y que las rechaza cada día. Pidamos por los débiles, por los que sufren, para que el Señor reciba su dolor y les conforte, les dé la fuerza, para que busquen siempre a Jesús como el médico que les quiere curar y les quiere sanar. Así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, fue concebido por gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció al poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha venido a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos en profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. La palabra de Dios que hemos escuchado es fundamento de nuestra fe, alimento de nuestra esperanza y fermento de fraternidad. Por ello, digamos: Dios de amor, escúchanos. Dios de amor, escúchanos. Para que el Espíritu guíe a la Iglesia y acoja siempre a aquellos en los que el Señor posa su mirada, los enfermos, en los pobres, en los huérfanos y en las viudas, roguemos al Señor. Dios de amor, escúchanos. Para que el Señor les conceda a los gobernantes de cada nación el espíritu de solidaridad en favor de los más necesitados que claman por sus beneficios, roguemos al Señor. Dios de amor, escúchanos. Para que los pobres, los enfermos y los marginados encuentren consuelo y esperanza en nuestra ayuda generosa, roguemos al Señor. Dios de amor, escúchanos. Para que todos los pueblos de la tierra lleguen a reconocer en Jesucristo el rostro amoroso de Dios Padre, roguemos al Señor. Dios de amor, escúchanos. Para que el Espíritu Santo que recibimos en la confirmación permanezca con nosotros y nos haga profetas de Cristo, con la palabra y el testimonio de vida, roguemos al Señor. Dios de amor, escúchanos. Escúchanos.
Extiende, Padre, tu mano sobre la humanidad cansada y oprimida. Concédenos a nosotros una fe firme y valiente en el testimonio profético de tu reino. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Tengan la bondad de sentarse y vamos a presentar los dones de pan y vino. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Orar, hermanos, para que el sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Que esta ofrenda al Señor nos purifique y nos renueve y sea causa de recompensa eterna para quienes cumplimos tu voluntad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. En nuestra salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos, y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos la prenda de la eternidad. Porque al tener las primicias del Espíritu, por quienes resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso, unidos a todos los ángeles, te alabamos, te aclamamos, llenos de alegría. Santo, 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 santo el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Pero te pedimos, santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente, aceptada, tomó pan, dando gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros todos. Señor mío.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, no lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todo de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros, por todos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias por nos hacer digno de servirte en tu presencia. Te pedimos simplemente que el Espíritu Santo congregue unidad cuanto participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuerda, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Víctor Manuel, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuanto vieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros su reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes a la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y consola la paz en nuestros días, para que, llevados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tu apóstol: la paz os dejo, mi paz os doy. No te en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que dices reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y ten piedad de nosotros, ten piedad de nuestras almas y ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz, la paz, la paz, la paz, la paz. Queridos hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno que entres en ti.
Cantemos la presencia de Jesús vivo en esta hostia santa. Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo nos dice, tomen y coman, esto es mi cuerpo que ha sido entregado. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo en persona nos viene a liberar de nuestro egoísmo y la división fatal. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Este alimento renueva nuestras fuerzas para caminar a la gran liberación. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Presencia del Señor. Cantemos. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Oremos. Satisfechos con las delicias celestiales, te pedimos, Señor, que deseemos siempre el alimento porque verdaderamente vivimos por Cristo nuestro Señor. Les invito a todos ustedes en esta jornada mundial de los enfermos que hagamos esa obra de caridad de visitar, por lo menos hoy, un vecino enfermo o alguien en la clínica que esté enfermo, y oremos por ellos. También a los televidentes que nos ven, esta es la cuasiparroquia de San Emigdio. Él nos protege de los temblores y terremotos. Está vía a los cuarteles en el pórtico. Los que quieran venir, ¿sí? Y pedirle mucho a San Emigdio que no tiemble, ¿sí? Pidámosle mucho. Aquí lo tenemos en esta cuasiparroquia. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Gracias a Dios. Feliz domingo y semana para todos. Amén. Yo canto al Señor porque es grande, me alegro en el Dios que me salva. Feliz me dirán las naciones, en mi descanso su mirada. Unidos a todos los pueblos, cantamos al Dios que nos salva. Grandes, su amor es más fuerte que el tiempo, triunfó sobre el mal de este mundo, derriba a los hombres soberbios, unidos a todos los pueblos, cantamos al Dios que nos salva. La Eucaristía es misterio de fe, prenda de esperanza y fuente de caridad con Dios y entre los hombres. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Cúcuta presentó la Santa Misa.